Bueno, estuvimos hablando de, perdón, hablando la última vez del capítulo 6 de Juan, de esa conversación que Jesús tuvo con los discípulos, con la gente que le seguía, con los judíos, con los fariseos, donde él hablaba de que él era el maná que había caído del cielo, ¿verdad? Y que la gente tenía que comer su carne y beber su sangre, que no era otra cosa que creer en él y venir a él. Porque haciendo eso tendrían vida eterna. ¿Te acuerdas? ¿No? Eso fue lo que estuvimos un poquito analizando, ese pasaje muy interesante, y que Jesús dijo, esta es la obra que quiere el Padre que hagáis, que creáis en él, ¿verdad? Bueno, vamos a leer desde el versículo 62, ¿no? Ahí lo tenéis. Pues que si viereis al final de esa conversación que está teniendo Jesús con ellos, el versículo anterior, Jesús dice, ¿esto os molesta lo que estoy diciendo? ¿Os ofende? Sabiendo Jesús que sus discípulos murmuraban. Y ahora a partir de ahí dice, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos entre vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Jesús está diciendo que no estoy hablando de pan, no estoy hablando de comerme la carne, de pegarme un bocado en el brazo. Hay que entender el espíritu de las palabras de lo que estoy diciendo. Desde entonces, versículo 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. En el versículo 60 leímos el otro día que dijeron la gente, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dijeron muchos de sus discípulos y que estaban murmurando. Y aquí estos discípulos que murmuraban no eran solo los 12 apóstoles, bueno, los que iban a ser apóstoles, no eran solamente los 12, porque en el versículo 66 dice que Jesús se volvió a los 12 a hablarles a ellos. O sea, allí había un montón de gente a las que se le consideraba o se le llamaba también discípulos. Y muchos de esos discípulos dice que empezaron a dejarlo. Hemos leído que ya no andaban con él, que empezaron a abandonar a Cristo. No entendían la teología, el mensaje de Jesús. Él era el Cristo y eso significaba ser igual a Dios. Y esto los judíos no lo entendían, no lo asimilaban, ¿no? Y ahora tú dirás, pero son discípulos esta gente, ¿qué clase de discípulos era aquella multitud? Mira, en aquel entonces los discípulos se referían muchas veces a gente que aprendían de un maestro y ya está, que escuchaban al maestro de lo que fuese y decían, uy, qué interesante, estoy aprendiendo, ¿verdad? Y mucha gente, la multitud que le seguía era así, aprendían cosas de él. Otra cosa es que andaran o andasen sujetos a Jesús como el maestro. No sé si me estoy explicando. Muchos de los discípulos se van, aquella gente no estaban dispuesta a dar su vida, aquella eran gente que seguían a Cristo, aparte por recibir las bendiciones de los milagros y de las señales que él hacía, además de eso seguían a Jesús porque aprendían de él y eran considerados discípulos. En contraste a estos muchos discípulos,
que abandonaron a Jesús, hemos leído que Jesús en el versículo 67 se dirigió a los 12. Muchos se van, pero él habla a los 12 y les pregunta, ¿queréis también iros vosotros? ¿También queréis iros vosotros? Y ahora aquí ocurre vamos a decir, una palabra que viene de Dios, profética por parte de Pedro, ¿no? Que Jesús le dice, mira, eso no te lo ha revelado en otros evangelios, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, esto te lo ha revelado el Espíritu Santo. Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Tú puedes vivir lejos de Jesús? ¿Tú puedes vivir lejos de Dios? ¿Yo puedo vivir lejos de Dios? Yo creo que si estamos aquí es porque no podemos vivir sin Él, ¿verdad? Y aunque a veces la vorágine de la vida diaria parece que nos abandonamos de mirarle a Él, pero cuando nos paramos en el camino, honestamente, no puedo vivir sin ti. Me muero si no estoy contigo, Señor. Pedro siguió diciendo, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 69. Pedro dice aquí, nosotros hemos creído. ¿Qué recordé yo antes? ¿Cuál es la obra que querían que hiciera la gente? Que Jesús dijo. Le preguntaron, ¿qué obras tenemos que hacer? ¿Y qué dijo Cristo? ¿Cuál era la obra que tenían que hacer? Creer. Por tanto, aquí Pedro está diciendo, hemos cumplido tu obra porque hemos creído y conocemos. Esto es interesante, hermano, porque yo cuando a veces comparto con la gente, o a veces desde el púlpito o a nivel personal, estas palabras de Pedro para mí son impactantes. De hecho, espero que sea por muchos años, pero el día que el Señor me llame, yo le tengo dicho a mi mujer, tengo un papelito, lo que tiene que poner en la lápida. Yo no quiero que me incineren, no porque esté mal, cada uno va a ver. Yo quiero que tenga mi lápida, que todo el que pase por allí diga, yo creí y conocí que Cristo es el Hijo de Dios. Y tú, de alguna forma, dejar algo, dejar algo. Entonces, porque estas palabras me impactaron. Estas palabras me impactaron desde el primer día que la leí. Primero es creer, pero después conocer. Yo no sigo a Cristo en una fe ciega. Yo sigo a Cristo porque he creído y porque he tenido una experiencia, porque le he conocido, porque sé que es una persona real, una persona que me habla y yo le hablo y que tenemos relación. No estoy andando a palo ciego. ¿Me hago entender? Y Pedro dice, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nadie como tú. Tremendo esta declaración que hace aquí Pedro. Y en contraposición a esto, en contraste a esto, Jesús le responde, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo o fe? De otra forma, la traducción, vamos a decir, parafraseándolo, podríamos decir, no os he escogido yo a vosotros, a los 12, y uno de vosotros está sirviendo a otro señor de otro reino. No es que fuese el diablo. Judas no era el diablo. Fue un instrumento del diablo, ¿no? Lo que Jesús está diciendo, yo os escogí, pero uno ha decidido servir a otro señor de otro reino, que evidentemente era del reino de las tinieblas. Eso es lo que significa esa expresión. Muy dura, muy fuerte, aunque aquí él no declaró que era Judas Iscariote. Juan, en el versículo 71, dice que hablaba de Judas Iscariote, pero él, por lo menos en el texto escrito que tenemos, aquí no dice es Judas Iscariote. Habla de que hay uno ahí entre ellos. El otro día me llamó un hermano que me hizo una pregunta muy interesante. Me planteó lo siguiente. ¿Qué significa ser llamado y ser escogido?
Y yo le dije, eso es un texto complicado de entender. Porque en esas palabras de Jesús, ahí hay mucha teología. Desde la teología de la predestinación hasta los que no creen en la predestinación. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Y yo le expliqué al hermano lo que yo entiendo, que no significa que sea la verdad absoluta, es lo que muchos creen y entienden también, y lo interpretan de esa manera. Otros no, otros que creen en la predestinación lo usan o toman ese versículo para darle base a su teología. Pero yo creo que Jesús está diciendo, mira, Dios llama a todos, Dios llama a todos. Muchos son los llamados, Dios llama a todos. Y conforme a ese llamamiento, cada uno decide escoger a Cristo o no. Aquel que decide escoger a Cristo, Dios lo escoge para derramar sus propósitos en él. ¿Me has entendido lo que estoy diciendo? Porque yo creo en el libre albedrío del ser humano, que toma decisión o no, para lo bueno y para lo malo, para seguir a Dios o no seguirle. Vuelvo a explicarlo. Dios te llama, pero tú tienes la decisión de decidir si decides seguirle, si escogerle a él o escoger la muerte, ¿no? Como Josué le dijo a Israel, escojan, servir a Dios o escojan a la muerte, servir al mundo, ¿no? Dios te llama y tú tienes que decidir qué hace con ese llamamiento, y se decide, ahí voy, entonces Dios te escoge para desarrollar en ti el carácter de Cristo y cumplir sus propósitos en tu vida. Pero nunca lo va a hacer si el ser humano no dice sí a ese llamamiento, ¿verdad? Entonces aquí Jesús escogió a Judas. Judas podía haberse decidido, estoy entrando en un tema delicado, vayan pensando, Judas podía haber decidido no entregar a Jesús. Estaba allí, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento dice que ya había uno que lo iba a hacer, y hay de quien entregara a Cristo. Mejor le hubiera sido no haber nacido. Estaba profetizado que eso iba a ocurrir, ¿verdad? Pero esa profecía del Antiguo Testamento de que eso iba a ocurrir también estaba basada en el conocimiento eterno que tiene Dios de los acontecimientos, en su omnisciencia. ¿Vamos bien? ¿Me estoy explicando bien? ¿Sí? Y en ese sentido, Jesús tuvo ahí entre los 12 a uno que, estando con él, servía a otro señor, no le servía a él. Y además era ladrón, era avaro o avaro, robaba de la bolsita que llevaba, porque aquella gente iban andando por toda Palestina, se sostenía con limosna, con ayuda, ofrenda, con alguien que le daba un mendrugo de pan o alguien que le daba un aporte económico. Y Judas era el encargado, era el tesorero del grupo. Pero es que Cristo lo puso. Cristo lo puso. ¿Y Cristo no lo sabía? A veces uno sabe a quién pone, a quién no pone, ¿no? Hombre, yo no llego a eso, pero como pastor digo, voy a poner a esta persona, aunque sé que esta persona aquí ha traicionado varias veces, pero voy a ponerla, démosle una oportunidad, vamos a probar y a ver qué ocurre. Y algunos quizás que lo saben se irritan conmigo, pero pastor, no sea más tonto, ¿no? Pero yo veo que Jesús actuaba de esta manera, para que conforme pasara el tiempo, la cizaña creciera junto con el trigo y se declarara lo inmoral, lo justo, lo injusto, el malo, el bueno, el santo o el ladrón. ¿Me hago entender? Es interesante, hermano, de que esta expresión, uno de vosotros es diablo, que nunca haya entre nosotros aquí nadie del que Dios pueda decir, uno de vosotros es diablo. No porque seamos diablos, sino porque estamos sirviendo al diablo.
Yo creo, hermanos, de que no ha habido nadie, ningún ser humano que haya sido poseído por Satanás. Nunca. En las Escrituras no lo veo. Yo veo a demonios poseyendo a gente. En la Biblia y en nuestro tiempo. Y en cualquier época. Los demonios, que es el ejército del diablo, poseen a la gente. El diablo nunca posee a nadie. Ahora, pasó algo súper extraordinario. Solo en un caso, el diablo entró en un hombre. Y fue en Judas. ¡Wow! A mí nada más decirlo me da miedo. Cuando en aquella cena última del Señor con los discípulos, dice que Judas estaban comiendo y Jesús estaba hablando de quién le iba a entregar, y aquel hombre cogió un trozo de pan, lo mojó en huevo, bueno, huevo no había, porque mojó el pan, y le pegó el bocado. Dice, el que pega el bocado, este es, en este momento. Porque estaban todos asustados allí. Aquello parecía una charla de póster gay. Uno te va a entregar, uno te va a matar. Y Pedro, ¿soy yo? ¡Qué inseguridad! ¡Qué inseguridad! Porque Pedro metió tantas veces la pata y decía, ¿soy yo, maestro? No le dijo él al maestro, le dijo a Juan, Juan, tú que estás al lado del Señor, pregúntale si soy yo. No. Y Jesús dijo, el que come de mi plato ahora, lo dejó allí retratado, como se dice ahora, retratado. Y dice el texto bíblico que aquel hombre le pegó el bocado al pan, y en ese momento el diablo entró en él. Hubo un acto de posesión por parte de Satanás. Y Jesús lo miró y le dije, sal y haz para lo que has sido llamado a hacer. Increíble. Pero yo no veo después en ningún otro lugar de la Biblia, ni creo que el diablo se dedique a poseer a nadie, salvo a otro cuando venga el anticristo, pero no va a entrar. Entran sus huestes de maldad, los ángeles caídos son los que buscan puertas abiertas para poseer a las personas. Hay ángeles caídos, hay demonios que se dedican a esto. Hay otros demonios que no se dedican a poseer. No todos los demonios poseen a la gente, ¿vale? No todos los demonios tienen la misión de poseer. Hay unos que sí, otros que no. Cada uno tiene su encomienda, o cada batallón de demonios tiene su función. Y hay un grupo de demonios grandes que su misión es habitar en cuerpos y que no pueden sostenerse si no están dentro de cuerpos. Por eso cuando Jesús llegó al endemoniado gadareno, aquella gente, aquellos demonios, está bien, una legión de demonios, cientos de demonios dentro de ese hombre, le dijeron, no nos eche fuera, no nos mande al abismo, métenos aunque sean aquellos cerdos que están allí. No pueden vivir si no habitan dentro de un cuerpo, ¿no? Pero otros sí, otros se dedican a oprimir, otros se dedican a traer temor, otros se dedican a influenciar en las autoridades, en los políticos, en los gobiernos. Ahí tiene un ejército distribuido en jerarquía para que la obra del diablo se haga en esta tierra como príncipe de este mundo que es Satanás. Que el Señor nos reprende, que pronto llegará el día que Cristo le pisará la cabeza. Bueno, le pisó la cabeza solamente con su tobillo en la cruz del Calvario. Aquello ya fue terrible. El diablo no quería que Jesús muriese en la cruz. No quería. ¿Pero por qué? ¿Es que la cruz tenía algo? No, lo que no quería es que Jesús muriese voluntariamente por los pecados del hombre. Y él quiso acabar con él antes y no lo consiguió. La última vez fue intentar matarlo en Getsemaní y no lo consiguió, ¿no? Bueno, me he ido del tema, son cosas interesantes, pero vamos a leer el capítulo 7, vamos a leerlo rapidito, por leerlo, a ver si somos capaces de leerlo entero, y apenas vamos a mencionar nada de aquí, simplemente por hacer una lectura del capítulo, ¿no? Y ahí Ángel me va ayudando, capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas,
que Jesús conversó con esta gente, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Aquí los judíos se refiere a los miembros del Sanedrín, a los que gobiernan, ¿vale? Ahora dice, estaba cerca la fiesta de los judíos. Aquí los judíos no son los que gobiernan, aquí es la nación de Israel. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos carnales de Jesús, ¿vale? Estaba en Galilea, donde él se crió, y tenía hermanos y hermanas. Y eso lo vemos en otros pasajes. En Marcos 3, 31, ahí se ve a su madre y a sus hermanos, dice el texto bíblico, que le dice la mamá a los hermanos, buscar a Jesús porque el niño se ha vuelto loco. Era el primogénito, Jesús era el primogénito de los hermanos. Traedlo para acá porque está desvariando y se lo van a cargar, ¿no? Bueno, y le dijeron sus hermanos, vete de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean la obra que hace. Hay un tono para mí despectivo por parte de sus hermanos. Sus hermanos como que no, está claro, no creían en él. Eso lo dice la Biblia. No creían en él y seguramente tendrían celo, contienda hacia él, envidia, porque seguramente su madre, sabiendo cómo fue su nacimiento y lo que el ángel le habló cuando se quedó embarazada y lo que había detrás de Cristo y de lo que pasó, por mencionar cosas que están registradas en los evangelios. Pasarían muchas cosas más seguro. Lo que ocurrió cuando él tuvo 12 años y se quedó en Jerusalén enseñando él, un niño de 12 años, a los doctores de la ley. Ese tipo de cosas dice la Biblia que la madre lo guardaba en su corazón. Y me da bien la impresión de que sus hermanos ahí con él tenían sus cosas. Tenían sus cosas. Igual dirían, qué hermano más pedante tenemos. Ahora vamos a salir las zancadillas porque nunca se equivoca. Nunca pecó, dice la Biblia. Nunca pecó, ni en su infancia, ni en su pubertad, ni en su adolescencia, ni en su juventud. Y así que sus hermanos, vete para Judea y que tus discípulos te vean y vean lo que tú haces. Porque ninguno, le decían los hermanos, que procura darse a conocer, se queda en secreto. Perdón por la expresión. Eres un cagao, un cagueta. Tira, vete. Si tú haces estas cosas, más que el mundo te vea. Había maldad en las palabras de los hermanos de Jesús, ¿no? Porque ni aun sus hermanos creían en él. Después, gloria a Dios, se convirtieron. Judas, no Judas Iscariote, Judas, que escribe la carta que aparece antes de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, era hermano de Jesús. Jacobo también era hermano de Jesús. Hay gente de su familia que se convierten, pero en este momento no creían en él. Y Jesús le dice, mi tiempo aún no ha llegado. Lo mismo que le dijo a su madre en la boda de Caná. Mi hora no ha llegado. ¿Por qué me estás provocando que haga un milagro, María? ¿No? Mas vuestro tiempo, le dice el Señor a sus hermanos, vuestro tiempo siempre está. Siempre está. No puede el mundo aborrecer a vosotros, pero a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y los hermanos mirándolo, oh, qué palabrería tiene. Ay, cómo habla, ¿qué estás diciendo ahora? ¿Quién lo entiende? ¿No? Subí usted de la fiesta. Yo todavía no subo a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Y los hermanos se fueron a la fiesta de los tabernáculos, se marcharon, y cuando los hermanos salieron, dice que él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues uno decía, pero si es bueno ese hombre. Pero otro, no, ese engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba tampoco abiertamente porque tenían miedo a los judíos. A la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Duraba varios días la fiesta de los tabernáculos. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra si nunca ha estudiado?
O sea que lo conocían, ¿no? Lo conocían. Estaba en Jerusalén ahora, había bajado de Galilea a Jerusalén, que allí era la fiesta. Y Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Qué aprendemos o qué podemos aprender, entre muchas cosas, aquí de estas palabras de Jesús? Que todo aquello que tú hagas, que tú digas, hazlo para la gloria del que te envía. Amén. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, busca la gloria del que te envía, siendo obediente, haciendo su voluntad. No os dio Moisés la ley, ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué me queréis matar? No, es que no tenía pelillos en la lengua. Ahí tenéis la ley y ninguno la cumplís. Y a mí me queréis matar. ¡Demonios tiene! ¿Quién quiere matarte? Claro, era una acusación pública que Jesús estaba haciendo muy fuerte, y que si esa acusación lo creían la gente, se podían complicar todo. ¿Quién te quiere matar? Estás desvariando. Jesús respondió y le dice: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque es de Moisés, sino de los padres. Interesante este detalle. Moisés os dio la circuncisión. Ustedes, os quiero recordar que no fue Moisés, que siempre estáis con Moisés en la boca. No, la circuncisión viene de Abraham, mucho antes. Esto es como el diezmo, ¿no? El diezmo es de la ley. No. El diezmo está antes. Está con Abraham, con Lot. Está mucho antes. Está con Job. Mucho antes de que llegara la ley, ¿no? Y en el día de reposo ustedes circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané al hombre ese paralítico del estanque de Betesda, ¿te acuerdas? Y porque he sanado a un hombre, ustedes os enojáis cuando circuncidáis a vuestros hijos en día de reposo también. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces uno de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, está hablando públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Pero cuando venga el Cristo, la Escritura dice que nadie sabe de dónde va a venir. Jesús, entonces enseñando, esas son las cosas que la gente hablaba, ¿no? Jesús enseñando en el templo alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Amén. Los fariseos, dice, oyeron a la gente que murmuraban de estas cosas de él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que lo prendieran. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envié. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Nosotros ahora, desde nuestra posición, más o menos, podemos entender estas palabras del Señor, ¿no? Aquella gente, ponte en el lugar de aquella gente que Jesús le está diciendo: un poquito más de tiempo voy a estar con ustedes, pero después me voy a donde me envió. ¿Eso qué era? Que te van a matar, que vas a irte a quien fuera que no lo conocemos que te envió y te vas a ir definitivamente de Jerusalén. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo voy a estar ustedes no podéis venir. Imagínate, ¿no? Está
hablando? Nosotros entendemos ahora a toro pasado lo que Jesús estaba diciendo. Se supone, ¿no?, que lo entendemos. Pero esta gente está diciendo que se va a un sitio y que nosotros ahí no podemos ir. ¿Qué sitio será? ¿Dónde vas a ir? Entonces que los judíos dijeron, ¿a dónde se irá para que no lo encontremos? ¿Se irá entre los griegos? ¿Va a enseñarle a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir? Era complicado entender eso en aquel contexto, en aquel momento. Después llega el último día de la gran fiesta y Jesús se puso en medio y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Se puso allí en medio a gritar, justo antes de que terminara la fiesta. Si sus hermanos estaban por allí, no lo conocemos. No nos busquen. No le conocemos. Si alguno tiene sed, venga a mí. Fuerte esta palabra. Y beba. El que cree en mí va a experimentar algo glorioso en su interior. Y Juan lo aclara. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús todavía no había sido glorificado, no había ascendido. Era de alguna forma recordar la promesa que el profeta Joel dijo cientos de años atrás y que ya estaba por cumplirse. Aún no podían sentir esos ríos de agua viva, pero crean y en pocas semanas comprobarán y vivirán esto que estoy diciendo. Fíjate, hermano, el impacto de estas palabras, la unción de estas palabras, la autoridad con que Jesús los dijo, porque recuerda que Jesús se puso en pie allí en medio de la fiesta con todo el jolgorio, con todo el jaleo, mandó callar a la gente y proclamó esto y gritó esto. Consecuencia, que algunos de la multitud dijeron, verdaderamente este es el profeta. No dice, este es un profeta de Dios. Dicen, este es el profeta. Recuerda, lo hablamos semana atrás, que Moisés profetizó que Dios enviará al profeta, hablando del Mesías. Y aquí algunos dicen, este es el profeta, no es uno de tantos, no es Juan el Bautista, este está por encima de todos. Otros decían, qué jaleo, Jesús estaba creando una confusión allí en la gente. Otros decían, este es el Cristo, ya eran directos, no decían el profeta, este es el Cristo. Otros decían, pero este es de Galilea. Y de Galilea, ¿te acuerdas con lo de Natanael al principio? De ahí viene algo bueno, de ahí va a salir. Como si dijéramos, ¿de arena? Pero ahí ¿eso qué es? Una aldea. ¿De ahí quién va a venir? De Galilea, este es Galileo. Aquí se cumple otra vez lo que Jesús dijo antes. Juzgar sin conocer. No conocían la historia, no venía de Galilea, venía de Belén. Pero no conocían la historia. Eso nos pasa muchas veces entre nosotros, que juzgamos a los demás sin conocer la historia de la gente. ¿De dónde vienen? ¿Qué han vivido? ¿Qué han sufrido? ¿Por qué reaccionan? ¿Por qué actúan? ¿Por qué tratan a la gente de esa manera o no? ¿Por qué hablan así o no? Antes de condenar, antes de discutir, antes de pelear, considera, aquí tiene esa persona un problema. ¿Qué habrá vivido? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su historia? Esta gente ignoraban esto. De Galilea, para ellos que venían de Galilea. Otros decían, pero este no es el hijo de José, el carpintero. Esto.
No dice que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, había de venir el Cristo. Este es Galileo, porque Belén era de Judea. Hubo entonces ahí disensión entre la gente, discusión entre ellos. Y otros querían prenderle, versículo 44, pero nadie le echó mano. Muy bonito, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. La semana que viene terminamos este capítulo, que queda poquito, y vamos a entrar en el capítulo 8, que ahí nos vamos a encontrar con alguna historia muy interesante que Jesús tuvo con algunas mujeres, que fue una revelación para aquel tiempo. Amén. Bueno.